vamos a estar explorando estos 3 versículos. El primero es, abrí la que no era. El primero es Marcos 16:7. Marcos 16:7. Y los otros 2 están en Juan 21, pero ya mismito les digo. Marcos 16:7 dice: pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. De ahí saltamos un poquito y vamos a Juan 21:3. Juan 21:3. Juan 21:3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Más adelante, en el mismo capítulo de Juan, el verso 17, dice, el verso 17 de Juan 21, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de la resurrección de Jesús, Jesús se presentó, anduvo por la tierra durante 40 días. Y fue poco a poco presentándose a los discípulos. Para ellos, para los discípulos, este era un tiempo bien incierto. Algunos todavía tenían miedo por todos los eventos que habían ocurrido, no sabía qué les esperaba de ahí en adelante, y algunos de ellos estaban temerosos. Pero cuando nosotros vemos el relato de Juan 21, vamos a identificar unas cosas que ellos estaban viviendo, y yo quiero resaltar algunos detalles de este hermoso pasaje. Y lo primero con lo que me encuentro es que Pedro decidió volver a pescar. Él había decidido volver al lugar de donde Jesús en un momento dado lo llamó y se lo llevó, ¿verdad? Pero recordemos que Pedro en ese momento estaba lidiando con una situación. Él estaba lidiando con el hecho de que había negado a Jesús. Y se sentía muy mal por haber negado a Jesús. Tal vez él pensó: bueno, ya yo no tengo más nada que hacer en la obra de Jesús. Ya yo no tengo nada que hacer porque ya lo eché todo a perder. Así que mejor me voy a hacer lo único que yo sabía hacer antes de Jesús. Así que se fue a pescar de nuevo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ocurre que aún estando en los caminos del Señor cometemos errores, pecamos, fallamos, y en vez de volver a Jesús, pretendemos volver a hacer aquello de lo que Jesús nos sacó? Y un ejemplo, a lo mejor nosotros no nos vayamos a la vida de pecado que antes vivíamos. Tal vez sí, yo espero que no, ¿verdad? Pero un ejemplo bien clásico: a veces pasamos por prueba, y dentro de la prueba el Señor nos muestra que debemos aprender a confiar y no a angustiarnos. Pasamos el tiempo de prueba y más adelante vuelve otra prueba, porque las pruebas no se acaban. ¿Y qué hacemos? En vez de ir al lugar de confianza que aprendimos en la prueba, volvemos al lugar de angustia. Y volver a ese lugar de donde Dios nos sacó la prueba anterior es como volver al lugar de donde Dios nos sacó. Así que Pedro está aquí volviendo a lo que él creía conocido, a lo que él decía: bueno, pues ya no me queda más nada que hacer, voy a ir allí. Y es que al igual que Pedro, cuando sentimos que hemos hecho algo muy mal, porque nos pasa, tratamos por nuestros propios medios de resolver las cosas, lo que nos lleva al segundo punto.
el segundo punto es que otras personas se fueron con ellos, porque siempre hay quien nos sigue, pero no pescaron nada. Y es que el lugar de donde Dios nos saca no tiene nada que darnos. El lugar de donde Dios un día nos dijo, ya no más ahí, ahora te quiero aquí. Cuando volvemos por nuestros propios medios, tratando de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, ese lugar no tiene nada que darnos a nosotros. Entonces, cuando ellos fueron a pescar, ¿qué les pasó? Que no pescaron nada. Unos días antes de Pedro haber tomado esa decisión, estaba frente a Jesús en la cena y él aseguraba que él nunca negaría a Jesús. Él estaba tan confiado en sus propias capacidades de que él nunca iba a negar a Jesús, que lo único que él tenía en su mente era, yo lo puedo hacer, no te preocupes, no, yo no voy a hacer eso. En vez de escuchar lo que Jesús le estaba diciendo, porque fíjense, cuando Jesús se toma el tiempo de decirle, ¿sabes qué, Pedro? Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. En vez de decirle, no, Señor, no, tú dices eso, pero la verdad es que yo me conozco y yo sé que yo no te voy a negar. En vez de tener esa reacción, cuando el Señor nos trae a nosotros una revelación, lo que debemos hacer es como que un alto. Señor, que yo te voy a negar, pues ahora mismo yo te pido que tú me des las fuerzas para no hacerlo. Porque reconozco, ¿sabes qué? Que yo por mis propios méritos no puedo. Tal vez te voy a negar, Señor, y lo reconozco. Pero en vez de eso, nuestra cualidad humana es que decimos, no, eso no me va a pasar. En vez de escuchar la alerta que Jesús en aquel momento le estaba haciendo a Pedro. Pero lo más hermoso, y es el punto 3 al que los quiero llevar, de este pasaje, es que estando ellos en la pesca, después de no haber pescado nada, quien estaba en la orilla esperando por ellos era Jesús. Era Jesús. ¿Y saben qué? No estaba con las manos vacías. Estaba con desayunito en mano. Porque sabía que habían pasado toda la noche trabajando duro para no tener ningún fruto. Y él estaba allí preparando un desayuno. A mí me encanta porque a Jesús le gustaba comer. Y él todas sus cosas las resolvía en la mesa, cenando con su gente, dándole el alimento físico junto con el alimento espiritual. Así que Jesús estaba preparando aquel desayuno y les pregunta una vez más. Yo titulé esta predicación una vez más, porque este evento ya había ocurrido en la vida de los discípulos. Y Jesús una vez más les pregunta si habían pescado algo. Y ellos, derrotados una vez más, tuvieron que admitir que no habían pescado nada. Y Jesús una vez más les pide que echen otra vez las redes al mar. Y una vez más ocurre la pesca milagrosa. Es en ese entonces que ellos se dan cuenta, porque reflexionan y dicen, esto ya lo vivimos, esto ya nos pasó. Quiere decir que el que nos está hablando es el maestro. Ahí es donde ellos caen en cuenta. Pedro vuelve y se pone su ropa y se tira de la barca y sale caminando hasta la orilla para encontrarse con Jesús, quien le está esperando pacientemente. Miren, en el mes de marzo de este año, para la gloria de Dios, yo cumplí 30 años de haberme reconciliado con el Señor. 30 años, no hagan muchas cuentas, después le digo qué edad tenga. Pero yo lo recuerdo perfectamente, porque ¿saben qué? Yo había crecido en el Evangelio. Mis papás, desde que yo era pequeña, tenía 9 años, empezaron a ir a la iglesia, se convirtieron, crecimos allí, yo me bauticé, le serví al Señor, pero cuando fui a la universidad me aparté
un pie afuera y un pie adentro, pero eso es apartado porque Dios no quiere ese tipo de personas. Me aparté y vivía una vida totalmente desordenada. Un día, por la misericordia de Dios, yo volví a la iglesia donde yo iba de pequeña. Y ese día estaban dando la cena del Señor. Pero yo, como sabía la condición en la que yo estaba, yo no participé de la cena. ¿Por qué? Porque uno tiene conocimiento, aunque esté afuera en el mundo dando tumbo. Por eso es que no podemos perder la esperanza con nuestros hijos, con nuestros familiares, porque la palabra está ahí. Como yo sabía que yo no estaba en buenas condiciones, yo dije no la voy a tomar. Pero ¿qué pasó? Que Dios tenía otros planes. Y el pastor en aquel momento, yo digo, se dio cuenta de que yo no la tomé. Probablemente no la tomaron otros tantos y él también lo vio. Pero yo sé que Dios abrió de nuevo ese espacio. Y utilizó a aquel pastor para decir, la cena del Señor es una invitación que Él hace para ponernos a cuenta. Es el momento para decidir qué vida nosotros queremos tomar de ahí en adelante. Y dejar pasar la oportunidad de ponernos a cuenta y de reconciliarnos no es un acto muy inteligente de las personas. Cuando el pastor dijo, la mesa está servida, no porque te sientas indigno, no quiere decir que la oportunidad no está abierta. Cuando él dijo eso, yo supe que era para mí. Yo supe que el Señor me estaba hablando en aquel momento. Y yo decidí tomar el paso porque en mi espíritu, literalmente yo sentí ese clic que dio un giro a mi vida. Es por eso, miren, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, pero yo la amo. Cuando yo me paro aquí, cuando estamos sirviendo la cena, yo lloro. El que me ve, yo estoy llorando, entregando la cena, porque para mí es la oportunidad que el Señor nos da para que todo lo que hicimos anterior nos pongamos a cuenta en ese momento. Es la oportunidad que Él abre para reconciliarnos una vez más, para pedir perdón, para volvernos a Él. Así que desde ese momento y para la gloria de Dios, pedí perdón, me puse a cuenta y participé de esa cena. Y 30 años después todavía le sirvo a mi Señor. Porque eso es lo que Dios hace cuando aceptamos la oportunidad que Él está ofreciendo. Cada día tengo que reconocer que le necesito. El día que yo deje de reconocer que yo necesito a Dios en mi vida, ese día voy para atrás. Así que cada día reconozco que le necesito y que sin Él no puedo hacer. Y yo te tengo una noticia, ¿sabes qué? Dios no se rinde. No se rindió conmigo, no se rinde contigo, no se rinde con nuestros hijos, no se rinde con nuestra familia. No se cansa de buscarnos, no se cansa de esperarnos. Él tiene mucho para contarnos, mucho para bendecirnos. Y cuando Dios abre ese espacio de reconciliación, no podemos dejarlo pasar. Porque es el llamado directo que Él está haciendo. Pedro ahora estaba derrotado. Pero en el corazón de Jesús lo único que había era perdón y amor para Pedro. Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado. Dios no quiere que nosotros vivamos de fracaso en fracaso. Pero Él sabe que esos momentos en nuestra vida pueden llegar. Él lo sabe. Y Él quisiera evitarnos a nosotros el dolor del pecado, porque el pecado produce dolor, produce muerte, produce aflicción, produce que nosotros nos desconectemos de nuestra fuente y al estar desconectados de nuestra fuente nos vamos secando. Todo eso lo produce el pecado y Él quisiera evitarnos eso a nosotros. Pero más que evitarnos a nosotros el dolor, Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a elegirlo a Él. Por eso tenemos libre albedrío, para elegirlo a Él. Él lo que quiere es que entendamos que su amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros hacemos eso, reflexionamos y entendemos que podemos volver a Él todas las veces que fallemos, porque mientras estamos aquí en la tierra somos frágiles, somos débiles y cualquier cosa puede ocurrir.
mientras tengamos el consciente de que podemos volver a Él, entonces podemos empezar a disfrutar de la vida plena y abundante que Él nos ofrece. Y entender que su sacrificio fue el mayor regalo que Él pudo ofrecer, y lo mejor es que todavía hoy está vigente. La semana pasada estuvimos celebrando todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, la Semana Mayor. Lo que hizo Jesús, ministerio, la muerte, la resurrección, todo lo que pasó. Pero después de ahí es que comienza una vida plena en Él. Porque todo eso que ocurrió, el único propósito era que nosotros volviéramos a ser uno con Cristo para ser unos con Dios. Entonces, si nosotros entendemos el valor del sacrificio, vamos a saber que es posible que hoy yo meta la pata, que es posible que hoy yo en pensamiento o en palabra o en hecho diga algo que no debo decir, piense algo que no debo pensar, haga algo que no debo hacer. Pero en su misericordia Dios ha provisto el mejor recurso para yo volver a Él, que es la sangre de Jesucristo. No la voy a tomar por poco. Eso no quiere decir que de ahora en adelante, no importa, pues vamos a pecar, porque todos los días Él me va a perdonar. Porque Dios también conoce la intención de nuestro corazón. Y Él sabe cuando de verdad estamos arrepentidos y cuando no. Cuando estamos jugando a ser cristianos y cuando de verdad nos estamos sometiendo. A Dios no le preocupa que usted y yo fallemos. No le preocupa. No es que quiera que fallemos, pero no le preocupa, porque Él ya nos dio recursos. Lo que a Dios le preocupa es que nosotros, por vergüenza o por culpa, no volvamos a Él. Porque si no nos volvemos a Él, porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpa, porque sentimos que no somos suficientemente dignos, entonces no le estamos dando la oportunidad de Él transformar nuestra mente, de Él transformar nuestro corazón, de que Él tome nuestros pecados y los limpie. Porque estamos creando una barrera que se llama culpa, que se llama condenación, que se llama vergüenza, y no estamos dejándolo a Él penetrar, pasar, rebasar esa pared para poder reconciliarnos con Él. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Dígaselo usted todos los días. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y como ya no hay condenación para mí que estoy en Cristo Jesús, hoy yo me levanto sabiendo que necesito de Él para poder hacer su voluntad, para en obediencia poder caminar, para poder cumplir su propósito y llevar a cabo su palabra. Porque reconozco quién soy en Él. Él no se cansa. Si hemos pecado, miren, volvamos a Jesús. Si hemos fallado, vamos a quitarle el sí. Hemos pecado, volvamos a Jesús, porque hemos pecado. Hemos fallado, volvamos a Jesús. Él no se cansa de esperar, no se cansa. De hecho, todas las veces que podemos fallarle, es por eso que Él nos invita a vivir bajo su guianza. Porque Él sabe que si Él no nos guía a través del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos indica qué hacer, qué no hacer, si no tenemos esa vocecita que parece tácita pero no lo es, está ahí presente, viva, es real, diciéndonos, por ahí no te vayas por ahí. Si le hacemos caso al Espíritu Santo, entonces vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Después que Jesús desayuna con los discípulos, le pregunta a Pedro por 3 ocasiones, ¿me amas? Pero ya en la tercera vez pasa algo que cambió la vida de Pedro. Pedro dice algo que lo cambió para siempre. Y es que Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya no estamos viendo el Pedro eufórico de la Santa Cena que decía, no, yo no voy a hacer eso.
Ya no estamos viendo ese Pedro que se creía que se comía el mundo porque él estaba seguro de lo que él podía hacer. No. En esta declaración, él le está diciendo al Señor, tú lo sabes todo. Eres tú quien sabes cuánto yo te amo. Es el Pedro humilde. Es el Pedro rendido. Es el Pedro que reconoce quién es Jesús en su vida. Y eso es lo que marca la diferencia entre aquel Pedro que le negó y este Pedro que se reconcilia y comprende quién es él frente a Jesús. Por lo tanto, ¿qué hace Jesús? Sella su propósito. Entonces le dice, apacienta, vela mis ovejas, ve, hazte cargo de los míos. Te estoy enviando a ti, te estoy dando un propósito de vida. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. ¿Qué es lo que Dios hace contigo y conmigo? Cuando nos rendimos, cuando nos humillamos, cuando reconocemos quiénes somos en Él y quiénes somos delante de Él. Entonces nos dice, has entendido. Ahora sí lo entiendes. Ahora puedo enviarte, ahora puedo comisionarte, ahora puedo decirte, dale, camina, que lo que un día dije de ti, ahora lo vas a ver. Porque a veces estamos diciendo, bueno, Señor, tú me dijiste que iba a pasar esto conmigo, pero no lo veo. No es el Señor el que no quiere dártelo. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos cuál es la actitud que nosotros estamos asumiendo frente a ese llamado que Dios hizo. ¿Cómo yo estoy reaccionando? ¿Cómo me estoy comportando frente a ese llamado? Termino con esto. Cuando el ángel le dijo a las mujeres que Jesús había resucitado, que fueran a decirle a los discípulos y a Pedro, esta era la razón. Dios tenía planes con él y era necesario aquella llamada especial para que Pedro supiera que todavía le amaba. Ve y dile a los discípulos y en vez de Pedro, escribe tu nombre. Escribe tu nombre. Porque hoy Dios tiene planes contigo. Porque hoy Dios quiere revelarte su propósito. Porque te está haciendo un llamado especial para que reconozcas que Él te ama y que tiene planes de bien contigo. No dejes pasar la oportunidad. El espacio que Dios abre para la reconciliación es un tiempo poderoso para el cambio real que nosotros necesitamos cada día. Dios te bendiga, iglesia.